Buenas noches. Yo agradezco la invitación de Jairo Báez y del grupo de psicosis y psicoanálisis. Y este capítulo de este libro fue producto de mi tránsito por esta universidad. Y esto fue una de las cosas que quedaron en este tránsito. Esta mañana le dije a Jairo que estaba aquí por un acto de amor y él me decía que no. Tranquilo, Jairo, mi amor no depende de tu creencia. Por eso que, claro, la creencia es lo que voy a hablar hoy. Con eso se fundamenta la burocracia, el goce. Así que, independientemente de que me creas o no, igual es un acto de amor. Lo que voy a hablar hoy, para mí no hay ningún problema que suene como queja. Carol, no te contesto a la pregunta esta mañana. Voy por partes, a cada uno le toca su parte. ¿Cómo son los actos de amor? Tranquilo. Yo no sé cuál es el problema que sea una queja. Con la queja fue que se creó el psicoanálisis. Acuérdate. Las que se quejaban simplemente que hay que colocarse en el lugar de Freud para hacer un saber hacer sobre esa queja. Para mí no hay un problema que yo me queje. Esta es mi manera de quejarme. Puede ser un síntoma, puede ser muchas cosas, pero esta es la manera como se comienza a plantear unas ideas sobre lo que yo llamé en este capítulo burocracia, goce y discurso. Voy a tratar de leer menos que esta mañana, ¿sí? Porque y este capítulo se lo dedico en primera medida al discurso universitario, que en la teoría lacaniana no nació. Lacan, cuando plantea 4 discursos en el seminario del 17, que se llama el reverso del psicoanálisis, cuando habla de discurso universitario, no estaba hablando de las universidades, estaba hablando, casi pareciera que estaba hablando de una burocracia estatal. En ese momento, que se planteaba con la Unión Soviética, y yo por eso comienzo hablando de la Unión Soviética, no es por, y la burocracia estalinista, comunista soviética, en ese momento imperante en los años 60. Lastimosamente, el discurso universitario, después de mayo del 68, que también lo planteo en el capítulo, se convierte en el discurso universitario que denunciaba Lacan. Cuando Lacan, los estudiantes de mayo del 68 se rebelan contra la autoridad paterna, diciendo que si era cierto, había una autoridad, una jerarquía en las universidades, donde el máximo conocimiento tenía un maestro, el maestro que daba sus clases magistralmente, que hoy en día se ha denunciado eso. Lacan les dijo: tranquilos muchachos, ustedes quieren un amo, lo tendrán, el que viene es peor. Y sí, el que vino fue peor. Hoy en día en las universidades ya no tenemos los viejos maestros que sabían mucho, que eran unos dictadores, y se comportaban como dictadores en clase. Yo alcancé a tener algunos en mi formación hace más o menos más de 20 años en las universidades. Hoy en día ya no hay esos dictadores. Ahora hay una dictadura de una serie de certificados, formatos, acreditaciones, certificaciones de calidad. ¿Qué peor? Ya no obedecemos al maestro, sino obedecemos unos papeles. Yo no creo, como tú me decías esta mañana, Carol, que creo que hay un agente malo. Es que la creencia es que lo que trata de construir la creencia, la ideología de esa creencia, es que hay un agente malo. Yo simplemente estoy mostrándolo. Cuando digo que en las universidades han llenado una serie de burócratas, no es porque ellos sean los malos. Igual esos burócratas van y vienen. Ya sabemos, y lo decía esta mañana, que son los que más rápido salen. No sé si aquí hay directivos en esta universidad, tranquilos, te van a salir. Así también como salimos los docentes también. ¿Por qué? Porque ellos tampoco son los culpables, ellos tampoco se inventan todos esos certificados de calidad, todas esas acreditaciones, simplemente también obedecen a esos papeles y a esas lógicas, que esa es la pregunta que hay que hacerlo. ¿Quién creó eso? Y lo peor, que no hay respuesta. Entonces ahí se me viene a la mente, que también lo hablo en el capítulo, del famoso otro con mayúscula en la teoría lacaniana, que no existe pero funciona, que es lo que siempre se muestra. No existe, que Jairo también lo dijo al principio. No creemos en Dios, pero hacemos todo lo posible, todas nuestras acciones es como si existiera. Ya no lo decimos abiertamente, pero igual obedecemos, cumplimos cosas. También decía que, claro, bajo ciertas luces de democracia, que también la democracia ha sido denunciada por muchos autores, ha sido utilizada, sobre todo en los últimos 50 años, el último siglo, para avalar ciertas dictaduras. En este caso, en las universidades, ciertas dictaduras del papel, del certificado,
también hablaba esta mañana que prácticamente ya nos reúnen, no solamente a los docentes, sino a todos, para informarnos que ya tomaron una decisión. Simplemente que hay que firmar el papel porque hay que dar muestra que fue democráticamente una decisión de todos. Claro, fue de todos, pero fue todos obedeciendo. Y ahí es donde viene el super yo, que también lo hablaba esta mañana. Un super yo que entre más obedecemos, más nos necesita a seguir obedeciendo. Y ponía de ejemplo también que en estas universidades, por eso que es una locura esto, una locura que tiene una lógica de goce. Sigamos gozando. En la teoría lacaniana del goce es algo que te hace, como que insiste, persiste, vuelve a insistir. ¿Por qué? Porque nunca se puede alcanzar. Y es como si el placer estuviera en el fracaso. Ni siquiera triunfando podemos dejar de obedecer, dejar de cumplir, dejar de persistir, dejar de repetir. Prueba es que una vez que estas universidades entran en una acreditación, eso pareciera que fuera lo peor que les podía pasar, porque una vez tiene que seguir sosteniendo el discurso de las acreditaciones. Y un día de esto, como decía Jairo, todos vamos a ser doctores, también todas las universidades van a ser acreditadas. Se va a inventar acreditación 2, acreditación 3, 4, 5 versión, la versión 0.8, 1.1, 1.2, y así sucesivamente. Y parece de risa, pero peor que es cierto. Cuando uno ve todo lo que plantea Colciencias, hasta hace unos años Colciencias solamente planteaba una serie de clasificaciones en las revistas. Hoy en día existe A1, A2 y se va a inventar A3, A4, A5, A6, A7, hasta cuando sea infinito. ¿Por qué? Porque eso no puede atajar nadie. Y es un goce perpetuo. Y seguimos obedeciendo, entre más obedezcamos, seguimos que tener que cumplir más, porque así es el super yo, es insaciable. Y eso es una de las cosas que nos enseña ese super yo freudiano, que en Freud no está muy claro, eso fue la confusión, pero en Lacan sí está más claro. El super yo es lo que te ordena gozar. Siempre gozas, siempre gozas. Eso es lo que yo trato de escribir en ese libro, y mostrando un poco que, claro, para hacer cumplir imaginariamente eso y creer que creemos, hay que buscar una serie de tecnoburócratas, yo le llamo así, que estas universidades ya no están llenos de unos dictadores que eran crueles a veces, y muchas veces eran crueles, unos maestros antiguos que tenían el conocimiento y que había que hasta pedirle permiso a ver si no estaban. No, hoy en día se ha llenado de tecnoburócratas que son unos personajes grises, yo los llamo grises, casi todos se visten desastres, pertenecen a ciertas esferas, no saben nada de educación, eso sí, casi nada, simplemente saben de gestión. Comienzan a hablar de gestión, de una serie de gestión, de acreditaciones, de certificados, pero en sí no pueden responder por lo que esta mañana también Néstor decía, por lo que fue creado estas universidades, por el saber. Ese es el problema. No pueden responder por eso, y por eso tienen que responder con todo eso de papeles, certificados, guías, protocolos y una serie de cosas más. Claro, esa es la burocracia. Contrario, el texto comienza, contrario a lo que pensaba toda la escuela austriaca de economía, que fueron los que fundamentaron después el neoliberalismo en los años 70, toda la escuela austriaca que emigraron a Estados Unidos, y más o menos todos se asilaron en la escuela de Chicago, que se conoció después como los Chicago Boys, que entre esos tienen a sus máximos representantes, Milton Friedman, Premio Nobel de Economía en 1974, que creían que la burocracia era un asunto de Estado. Estaban equivocados. La burocracia no es un asunto de Estado. La burocracia es un asunto, bueno, eso es lo que planteo yo en este texto, de goce. Un asunto que tiene que ver con hacer muchas cosas para no hacer nada. Seguir haciendo cosas para no hacer nada. Seguimos llenando papeles para no hacer nada. Simplemente, esa es la manera de no hacer nada. O que nada cambie, que nada se transforme. Y creo que Jairo varias veces lo he escuchado también. Claro, en todo este sistema de acreditaciones, de conciencia, bueno, de investigadores, ¿de qué ha servido en Colombia que haya, no sé cuánto, se me olvida ahora, un número determinado de grupos en A? ¿Se ha transformado la realidad? No. ¿De qué ha servido que haya investigadores senior, junior, asociados? Que entre esos nosotros estamos acreditados en ese sistema. ¿De qué sirve? Yo creo que todos nosotros vamos a hacer la realidad. Así que somos unos burócratas también. Unos burócratas simplemente que sostenemos un sistema, claro, hay que hacer creer que creemos.
Que por eso comencé por la creencia. Todo esto funciona con una creencia, esa creencia de un otro que Jairo llamó el Dios cristiano, que sigue funcionando. Y seguimos creyendo en eso. Esta mañana también decía, un ejemplo que colocaba es, ¿por qué? Es un ejemplo que los que tomaron clase conmigo, que algunos están acá en este salón hoy, yo siempre hacía la pregunta, ¿quién cree en los parciales? Los estudiantes saben que los parciales no son una muestra de conocimiento, los docentes tampoco. Entonces la pregunta es ¿por qué lo siguen haciendo? Porque toca. ¿Se vieron que obedecemos? Tanto ustedes estudiantes obedecen como los docentes obedecen. Pero no solamente los docentes, pregúntenle a cualquiera, vayan escalando hasta el vicerrector, la rectoría y así sucesivamente, hasta la ministra de Educación, te va a decir, no, ese no es el mejor sistema, pero igual hay que hacerlo. Entonces todo se fundamenta con una creencia. Claro, para sostener esa creencia se construye todo un aparato burocrático que es un aparato de goce. Seguimos gozando. Entonces, eso es lo que trata este capítulo. Yo dije que no iba a leer, si no voy a leer. Entonces, lean el libro, lean el capítulo, para seguir conversando sobre estas cosas. Y chévere, muchas gracias por este espacio también. Qué agradecerlo. Sigo sintiendo que es un acto de amor. Buenas noches. En estos actos tan amorosos. No, amor. El desliz ahí de la palabra, pero también puede haber actos de amor y actos amorosos. Yo quiero tomarme unos minuticos para plantear efectivamente algunas de las ideas que aparecen en el texto y que efectivamente, como lo han señalado los compañeros, han servido para las discusiones de nosotros, para plantear otras posibilidades, y a la cual, digamos, este acto sirve para invitarlos a ustedes también, a todas las personas que estén interesadas en la psicología, en la reflexión sobre los problemas fundamentales de la psicología. Yo no soy psicoanalista, estoy en el grupo porque me interesa una serie de reflexiones y la investigación me sirve como un elemento para cuestionar lo que hago y en algún momento lo que hemos dejado de hacer, lo que he dejado de hacer como psicólogo por responder efectivamente a una serie de demandas a veces institucionales impuestas desde afuera y a veces también impuestas por mí mismo, en el sentido de tratar de encontrar un reconocimiento a veces en el otro. Entonces, la invitación es que efectivamente los compañeros tomaron en claro la invitación de esta mañana, porque efectivamente creo que venir a vender libros no es mi estilo y no vendo libros, y como decía esta mañana era este cuento, porque a mis estudiantes yo les digo que yo no vendo libros, que soy psicólogo, pero sí me parece que los libros tienen una importancia clave, es decir, es importante que este libro lo puedan leer, que lo que vamos a señalar ahora sea el camino de apertura para vernos este semestre, para tener alguna posibilidad de intercambiar ideas sobre lo que cada uno de nosotros dijo ahí. Yo lo que trabajé en ese capítulo que viene de la psicología del trabajo tiene que ver con la subjetividad, tiene que ver con la salud mental y tiene que ver con el trabajo. Lo que estoy planteando ahí, digamos, grosso modo, es la idea de responder a una pregunta por la cual yo llegué al grupo, es decir, sin ser psicoanalista, lo raro para mí, lo raro para algunas personas es que yo haga parte del grupo, digamos, de tener una formación conductual, pero la idea por la cual me llama Jairo Báez, que es el director del grupo, es que ellos en sus trabajos de investigación anteriores sobre habitantes de calle, sobre psicosis, etcétera, etcétera, encuentran una pregunta interesante en términos de si era posible, y si las posibilidades eran reales, simbólicas o imaginarias, sobre la inclusión del enfermo mental a la vida laboral. Y entonces me dice que si yo tengo algo que decir ahí, que si quiero trabajar con ellos y que si quiero decir algo. Y efectivamente, pues me gusta la invitación, ahí estoy, estamos en otro proyecto, pero siempre con la intención de decir
lo que uno piensa y lo que uno cree que vale la pena decir y trabajar. Esta es una apuesta de investigación un poco diferente al modelo en el cual fui formado y tengo ciertos sesgos todavía, pero lo que sí me parece es que yo llamaría como esta investigación con un nombre que me gusta ahora que se llama como investigación informal. El psicoanálisis como investigación, una cosa que yo llamaría como investigación informal, y pues eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero digamos la ventaja que yo he encontrado es que uno investiga para reconocer cada vez más claramente que uno sabe muy poco y que es muy ignorante en muchas cosas, y no precisamente para cumplir ni satisfacer al otro en el sentido de, a través de los procesos burocráticos, de la investigación burocrática, pues conseguir puntos y esas cosas que algunos se meten por ese lado. Pero me parece que hay otra mirada por ahí, eso es lo que trataba de hacer. Y en esa reflexión lo que he encontrado es que al tratar de mirar, digamos, por un lado, el concepto de salud mental, por otro lado el concepto de psicología, el concepto de trabajo y el concepto de inserción laboral o inclusión laboral, pues puedo hacer algunas reflexiones que pues todavía seguimos trabajando, y a los estudiantes que estén interesados, a las personas que están interesadas sobre el mundo del trabajo, lo que hacemos los psicólogos o lo que podemos hacer en la psicología en el mundo del trabajo, pues creo que hay unas posibilidades interesantes en términos de trascender un poco el modelo un poco así técnico y burocrático de hacer psicología en las organizaciones, el modelo puramente operativo, y entrar a un modelo diferente de repensarnos, de replantear la psicología en esos espacios. Y eso significaría entonces que es necesario entender que difícilmente uno encuentra un concepto de psicología al margen del concepto de salud mental, es decir, es necesario que emerja un concepto o tener un concepto de salud mental para poder hablar de psicología. El discurso psicológico a la vez nos habilita o nos permite entender que el mundo del trabajo puede estar relacionado o puede resultar afectado por la forma como conceptualicemos la salud mental, y efectivamente la psicología también me permite entender de alguna manera que yo no puedo hacer ni psicología ni hablar del trabajo ni hablar de salud mental sin tener claros conceptos de lo que es el ser humano, lo que es la persona, lo que es la personalidad o lo que es el sujeto. Entonces lo que quiero señalar ahí es que tenemos que pensar seriamente no solo en el sistema de producción de objetos efectivamente, y de entender que la psicología del trabajo tiene una gran dificultad, porque si bien uno podría entender, y aunque ya en algunos contextos no se la entiende porque se prefiere hablar de psicología industrial, se prefiere hablar de psicología de las organizaciones, de manejar otros conceptos, el concepto de trabajo se pone como en otro lugar, porque efectivamente la psicología del trabajo, digamos, deja al lado el trabajo. Lo que realmente toma como objeto de estudio es el empleo, es decir, una forma de trabajo muy particular, y entonces a eso yo lo llamo como la psicología del empleado. Y efectivamente hacer una psicología del empleado no es lo mismo que hacer una psicología del trabajo, porque efectivamente desde la psicología del trabajo habría toda una posibilidad de entender que el trabajo pues realmente construye y constituye una posición psíquica y un sujeto completamente diferente, y eso haría la posibilidad de empezar a hablar de algo que me interesa, que es el tema de las subjetividades laborales, porque efectivamente el trabajo es otra cosa distinta a el modelo de entender el trabajo simplemente como empleo. ¿Listo? Y entonces, al hacer esa relación y tratar de responder la pregunta por la cual llegué al grupo, pues lo que empecé a hacer fue a revisar como, digamos, cuáles eran las estrategias, cuáles eran los modelos que algunas instituciones y de alguna manera algunos psicólogos, psiquiatras, incluso oficinas de empleo,
de algunos países, de Colombia y de otros países, de España, etcétera, etcétera, a mirar qué era lo que estaban haciendo para lograr ese proceso de inclusión del enfermo mental a los espacios laborales, encontraban que había en la mayoría de los casos un modelo muy interesante, pues interesante por lo que lo planteaban, pero que es necesario cuestionarlo seriamente, es la idea de entender que si bien al principio, después de un gran esfuerzo, de un acompañamiento psicoterapéutico, etcétera, etcétera, a los, digamos, psicoterapeutas que acompañan todo ese proceso, les llegaba un límite a decir es que su trabajo sirve o no sirve en la medida no en que haya trabajado, escuchado al paciente, haya logrado modificar su conducta, sus creencias, su estructura, o la reestructuración cognitiva, todos estos procesos, sino que aparecía un límite muy claro cuando le señalaban que si realmente el trabajo del psicólogo era efectivo, eficaz y eficiente, lo que tenía que mostrar era que el paciente lograba recuperarse e ingresar al sistema laboral. ¿Sí? Y ese sistema laboral, al principio, pues efectivamente nunca no ha cambiado, pero el psicólogo y algunas personas le brindaban apoyo y se llama como el trabajo con acompañamiento o con apoyo psicoterapéutico. Y lo que muestran los resultados, grosso modo, digamos, las estadísticas, es que si bien algunos logran ingresar, no se logran mantener. O sea, la tasa de deserción es muy alta y lo que demuestra, digamos, de alguna manera, lo que han señalado los compañeros, es el fracaso de intentar, digamos, de alguna manera, hacer entrar a la fuerza en un modelo de producción muy particular a una persona que podríamos decir tiene una estructura o tiene unos rasgos, unas características que no compaginan con lo que pide el sistema, porque básicamente lo que uno se pregunta es que si dentro de los procesos, digamos, tradicionales con los que se asocia el psicólogo, que es el proceso de selección, pues uno diría que el proceso de selección es un proceso de exclusión, ¿sí? Que no entran todos, porque para eso es que se hace la selección, para que no entren todos. Y si seguimos el modelo tradicional norteamericano, pues es para escoger a los mejores. Y se supone que el psicótico no es el mejor. Entonces, de entrada ya diríamos que es imposible, no solo por las creencias de los directivos y de las empresas, es decir, no es porque a alguien le vaya a dar un ataque de psicosis o entre y sea violento, no solo por esas creencias, efectivamente también por eso podría haber, pero también yo creo que los psicólogos en estos procesos de formación, cuando yo le hago la pregunta a los estudiantes, también se quedan como con la duda de ustedes contratarían, si en un proceso de selección encuentran una persona que en la entrevista en algún momento se dan cuenta que empieza a tener ideas como medio raras y que ustedes podrían clasificarlas como psicóticas, la contratarían y como que no, no sé si pero seguramente es porque traen la idea norteamericana de la selección que hacemos los psicólogos, porque esa fue la promesa que hicimos los psicólogos a los empresarios, para que entiendan que el alma la vendimos hace rato, era vamos a escoger los mejores, ¿sí? Así como los ingenieros producen las mejores máquinas, las mejores herramientas, pues nosotros lo que dijimos es que nosotros también podíamos hacer una psicología de corte ingenieril en el sentido de eficiente, eficaz, con todo este modelo, pero que es necesario replantear si de verdad la psicología, la única psicología que se puede hacer en el mundo laboral es la psicología que se hace desde la perspectiva del directivo o del gerente. Yo creo que, trato de decirle siempre a mis estudiantes que tengan cuidado que cuando hacemos psicología del trabajo, la psicología de las organizaciones, lo podemos hacer desde tres perspectivas diferentes. Desde el directivo, efectivamente, que ese ha sido el modelo tradicional, del directivo al gerente, pero también desde el trabajador y también la podemos hacer desde el cliente o desde el consumidor. Yo creo que son tres perspectivas distintas, dan resultados diferentes y nos obligan a los psicólogos a replantearnos lo que estamos haciendo, porque a veces creemos que solo hay una forma de trabajar, una sola forma de ingresar al mercado laboral, una sola forma de hacer la tarea del psicólogo en esos espacios. Digamos, eso grosso modo. En el capítulo también hablo de algo que es como los efectos que uno no alcanza a ver inicialmente cuando se habla de la relación de inserción laboral y salud mental o de los enfermos mentales. Ese gol le señalaba que en algún momento uno tiene que estar pensando que ahora hay una palabra clave para entender el mundo laboral, que se habla de empleabilidad.
Cuando uno habla de empleabilidad, básicamente lo que tienen que responder ya ustedes ahora ya no es en dónde estudiaron ni qué títulos tienen, sino si ustedes de verdad saben cuál es su nivel de empleabilidad. O sea, lo que le pregunta a una persona es, ¿usted sabe cuál es su nivel de empleabilidad? Porque si no tiene claro cuál es su nivel de empleabilidad, pues no importa que haya estudiado, ¿sí? Ni si fue el mejor estudiante, ni cuáles son las notas, eso ya no se pregunta. Porque aquí lo que es clave es entender que si una persona no logra emplearse, y eso ya no es una responsabilidad del Estado, sino una responsabilidad del sujeto, de un sujeto muy particular que se construye ahí, eso implicaría que ustedes y que todos nosotros, es decir, aquel que no tiene la habilidad o la capacidad de emplearse o de ser empleable, pues lo que tiene básicamente es un problema de salud mental. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Y eso también nos llevaría a pensar, así como en algún momento uno diría, si la psicología de las organizaciones, lo que hace el rol tradicional del psicólogo de las organizaciones es hacer selección de personal y escoger a los mejores, la pregunta ahí sería, ¿y quién escoge a los mejores psicólogos para que hagan la selección de personal? Pues en el plano de la salud mental es, ¿y quién decide o quién habla de la salud mental de nosotros, los psicólogos? Pero también interesante plantear, y es que efectivamente, si yo no logro detectar un psicótico en un proceso de selección, o un psicópata, o un perverso, esos no llegan a cargos directivos, esos no llegan a pasar el filtro, y esos no hacen lo que hacen en todo lo que nosotros estamos viendo, porque efectivamente no son personas, no son idiotas los que viven de la corrupción, no son idiotas las personas que están manejando la plata de otras personas. Eso que llamamos ladrones de cuello blanco, eso quiere decir que estudian en las mejores universidades, eso quiere decir que manejan varios idiomas, eso quiere decir que no tienen una inteligencia mínima, no. Ellos también pasarían todos los test que los psicólogos aparentemente le prometimos a los empresarios que les íbamos a garantizar, que íbamos a escoger a los mejores. Pero la pregunta que yo ahora planteo es, ¿y nosotros sí sabemos cómo hacemos eso? Si nosotros sí tenemos herramientas claras para hacer eso. Es decir, ¿de dónde tomamos esos elementos? Porque si ustedes miran un poco la historia de cómo empezó la psicología organizacional industrial, empezamos a hacer aplicaciones sin tener claros conceptos, y yo creo que no hemos pasado de ese punto. Es decir, incluso en algún momento el doctor Rubén Ardila, que muchas personas no entienden, a veces muy claro, cuando hablo, él me dirigió mi trabajo de grado, y que porque yo hablo en el área organizacional, es porque, como le digo, Rubén tiene un texto también sobre psicología del trabajo y también ha hablado de cosas de psicología industrial en algún momento, pues él no se dedicó a profundizar sobre eso, pero sí tiene un texto muy interesante que lo pueden consultar y darse cuenta en algún momento que los psicólogos ahí de entrada hicimos promesas que nosotros no podemos cumplir, y que en algún momento, incluso para los fundadores de la psicología, era una vergüenza lo que estábamos haciendo, porque lo único que prometíamos porque lo único que prometía era que la ciencia que nosotros hacíamos era una ciencia que podía y que siempre iba a estar al servicio de ellos, y por eso de alguna manera algunos autores nos han ubicado básicamente no solo a la psicología sino a otras ciencias sociales como los sirvientes del poder. Entonces es importante reflexionar si hay otros caminos y hay otras posibilidades